Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 33, versículos 16 al 20. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1,140 gramos de plata. Allí se levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Hasta ahora hemos visto que después de su lucha con el Señor, Jacob fue al encuentro con Esaú. El nuevo nombre que el Señor le dio a Jacob es ahora Israel. Pero vemos aquí que Jacob todavía en este capítulo se refiere a sí mismo como Jacob, no como Israel. Y también más adelante vamos a ver que el nombre de Israel también se va a referir como el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo de los judíos, de los hebreos, descendientes de Abraham. Esto lo veremos más adelante. Entonces Esaú corrió a su encuentro y abrazó a Jacob, y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esta es una lección de reconciliación para todos nosotros. Además, Jacob muestra humildad y sumisión. Y se ve la gracia de Dios sobre Jacob, ya que Dios lo protegió, haciendo que Esaú hallara gracia hacia Jacob. Esaú, al aceptar los regalos de Jacob, es una muestra de su reconciliación. Jacob también le dio testimonio a Esaú de todas las bendiciones que Dios le había dado. Él dijo: acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque tengo mucho. Esaú le ofreció dejarle parte de la gente que estaba con él, de su parte de su ejército, para acompañar a Jacob en camino a Seir. Esaú le ofreció hospitalidad a Jacob, como era de esperarse. Esa era la tradición en aquella época. Y como mencioné en el podcast anterior, Esaú tenía que cerciorarse si Jacob de verdad pretendía ir de una vez con él o si era su verdadera intención de ir después de unos días o si era con la intención de ir algún día, pero no inmediatamente. Entonces, cuando Esaú le ofreció parte de su gente para acompañarlo, Jacob le respondió: ¿para qué? Como quien dice: ya nos reconciliamos, estamos bien. Y Jacob le dio una buena excusa y de una manera muy educada, como lo mencioné en el podcast anterior, como se acostumbraba a hacer en aquella época, pues. En otras palabras, le dijo: iré algún día, pero no ahora. O sea, en un futuro. Y esto lo explicamos en el podcast anterior. Pero es por eso que es muy importante que al estudiar la Biblia no te dejes influenciar y debes eliminar cualquiera preconcepción o cosas que has oído o aprendido antes para entender el contexto como es. Estas invitaciones que se hacían a veces, como era su costumbre, no se tomaba muy literalmente. O era que aceptaba de verdad, o si no, no, sí, en un futuro.
Y como he mencionado antes, pues el hecho de rechazar la hospitalidad podría ser casi tan grosero como no ofrecer hospitalidad, por lo que siempre existe la promesa de aceptar la hospitalidad de alguien en algún momento en el futuro. Y eso fue lo que pasó con Esaú y Jacob. Jacob no mintió, sino que le dijo más bien, en otras palabras, pues que no iba a ir. Y vamos a ver que más adelante ellos se vuelven a encontrar. Entonces, después de todo esto, cada uno se fue por su lado. Esaú se fue a Seir, hacia el sur, y Jacob se fue hacia el norte. Se fue en camino a Sucot o Sucot, S-U-C-O-T. Dos rutas opuestas, así como lo hizo Abraham y Lot. Abraham se fue por un lado y Lot se fue por otro. Cuando ellos dos se separaron, las riquezas de ellos eran tan grandes que no podían estar juntos en la misma región. Por eso se separaron para evitar problemas con los pastores y todo eso. Esto aparece en Génesis capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice así: Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Jacob llega a la tierra de Canaán, pero se quedó en las afueras de una ciudad llamada Siquem. Noten que no se quedó en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad. Como dice en el versículo 16, aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Versículo 17, Jacob siguió hasta Sucot o Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram y acampó frente a la ciudad. Así como hicieron sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob habitaba en tiendas. Como dije, él acampó en un lugar frente a la ciudad de Siquem. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos, cobertizos para su ganado. Y le dio por nombre de Sucot. ¿Qué significa Sucot? S-U-C-O-T. Significa cabañas. Jacob hizo un descanso en su viaje y edificó refugios, tiendas, cabañas, tiendas temporales. Se piensa que él no quiso vivir en la ciudad, así como lo hizo Abraham y su padre Isaac, debido a que la gente de la ciudad, o en la misma ciudad, pues se acostumbraba a practicar ritos paganos, eran muy paganos, y de esa manera no serían influenciados por esas costumbres paganas. El nombre de Sucot también fue el primer lugar donde veremos más adelante, donde se detuvieron los israelitas al salir de Egipto. Esto sale en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Se los voy a leer. Dicen, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Este fue su primer campamento después de salir de Egipto. En Números, capítulo 33, versículos 5 y 6, dice así: Entonces los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Estos versículos enumeran los campamentos de los israelitas, incluyendo Sucot, estableciendo aún más su importancia. En el contexto histórico, tradicionalmente, Sucot simboliza refugios temporales utilizados por los israelitas durante sus
andanzas en el desierto. Y Sukkot también va a ser conocido como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, la fiesta de las tiendas. Esta es una fiesta hebrea ordenada por el Señor más adelante a Moisés, que conmemora el viaje de los israelitas a través del desierto después de su éxodo de Egipto y celebra la cosecha del otoño. Es la séptima y última fiesta que el Señor ordenó a Israel que observara, y una de las 3 fiestas que los judíos debían observar cada año. Esta fiesta de Sukkot ocurre en el 7º mes del calendario hebreo y suele caer entre finales de septiembre y a mediados de octubre. Comienza 5 días después del día de la expiación, cuando acaba de terminar la cosecha del otoño. Era un momento de celebración, ya que los israelitas celebraban la provisión continua de Dios para ellos en la cosecha actual y recordaban su provisión y protección durante los 40 años en el desierto. En Levítico capítulo 23, versículo 34, dice así: Di a los israelitas: el día 15 de este 7º mes es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Esta fue una fiesta ordenada por el Señor. Ahora en el versículo 18 dice: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Quiero añadir que Jacob se estableció aquí en Sukkot temporalmente. Eran tiendas temporales. No se especifica en las escrituras cuánto tiempo se quedó, pero fue temporal. En Génesis capítulo 31, versículo 13, Dios le dice a Jacob que volviera a la tierra donde nació, a la tierra de Canaán. Jacob se queda en Siquem por un tiempo, pero no dice exactamente cuánto tiempo o cuántos años se quedó allí. Hasta que un día Dios se le aparece y le dice que salga de ahí y que vaya a Betel. En Génesis 35. Jacob acampó frente a la ciudad de Siquem. ¿Por qué no fue directo a la ciudad? Ellos eran peregrinos. A pesar de que el Señor le prometió darles las tierras de Canaán, aún esas tierras estaban habitadas por otros, y estos habitantes eran paganos. Jacob vivió en tiendas tal como sus ancestros, como lo hizo sus padres y Abraham, su abuelo. Y puede ser, es muy posible que Jacob quiso alejarse de las malas influencias de esa ciudad. Por eso no se mezclaba viviendo ahí adentro. Además, él tenía mucho ganado y no había lugar para ellos en la ciudad. Pero ya vemos en el próximo capítulo que en esta ciudad van a haber acontecimientos muy desagradables, en donde Dina, que es la única hija mujer de Lea, será deshonrada, o sea, violada. Y esto lo veremos en el próximo capítulo. No dice aquí en las escrituras la razón de por qué Jacob decidió llegar hasta Siquem y quedarse en las afueras de la ciudad. Porque dice aquí que él construyó una casa y lo demás fueron tiendas temporales para su ganado. Pero se podría asumir que como era una ciudad, a lo mejor tendría muchas más cosas a su disponibilidad. Pero esto me recuerda mucho a Abraham y a Lot, cuando Lot terminó acampando también en las afueras de Sodoma. Y poco a poco se fue acercando más y más hasta que terminó viviendo ahí. Y miren lo que pasó. Asimismo, vamos a ver
la tragedia que sucede en el próximo capítulo con Dina en esta ciudad de Siquem. La cosa es que el Señor le había dicho a Jacob que fuese a la tierra de vuelta, a la tierra de Canaán, de donde nació. Y eso definitivamente no era en la ciudad de Siquem. Pareciese como si hubiese mostrado obediencia por una parte y desobediencia al Señor por otra. Digo que obediencia porque él adoró y le construyó un altar al Señor. Él llegó hasta la tierra de Canaán, pero no llegó a donde debió de haber llegado. Que en un futuro Dios le recuerda nuevamente y le dice que fuese a Betel. Y fue en Betel donde él hizo su voto al Señor, que estaba allí cercano donde vivían sus padres. ¿Será que Jacob solo pensaba quedarse ahí porque iba de paso y estableció sus tiendas temporalmente y quería construirle el altar al Señor, ya que el Señor lo protegió de Esaú, ya que Esaú no lo mató, sino que lo perdonó? Y después que pasó, que va a pasar lo que va a pasar en el próximo capítulo con Dina, eso a lo mejor lo obligó a quedarse mucho más tiempo. Pudo haber sido meses, pudo haber sido años. Hasta que Dios le dijo, mira, sal de ahí ya. No lo dice en las escrituras, pero es una posibilidad. Porque muchos comentaristas dicen, no, que él fue desobediente. Y la verdad no sabemos los motivos de cuánto tiempo se quedó ahí o cuáles eran las verdaderas intenciones de él. Desobediente en el sentido de que quería aprovechar los beneficios que le daba la ciudad, o sea, estar cerca de una ciudad, así como lo hizo Lot, y a la vez construirle el altar al Señor. No se sabe. Lo que sí sabemos es que él paró en Siquem, le construyó tiendas a los ganados y eso. Recuerden que tenía que ir despacio. Y le construyó el altar al Señor. Y compró esa parte de esa parcela, ya que no iba a hacerle sacrificios al Señor sin haber sacrificado, pagado por algo, no de gratis. ¿Qué es más importante para el Señor, el sacrificio o la obediencia? Definitivamente la obediencia está por encima de cualquier sacrificio que le hagas al Señor. Y vamos a ver en el capítulo que viene todas las cosas que van a pasar por haberse establecido ahí en la ciudad, cerca de la ciudad de Siquem. Pero entonces, ¿qué hace Jacob al llegar a Siquem? Él compra una parcela de campo. ¿A quién se la compró y con qué propósito? Él acampó ahí y compró esa parcela de campo para construir un altar al Señor, tal como lo hizo su abuelo Abraham, que compró una porción de tierra para sepultar a Sara en Génesis 23. Y asimismo, Jacob también compró una parcela. En un futuro, aquí es donde los huesos de Josué, el futuro hijo de Jacob, con Raquel, Josué sus huesos van a ser sepultados aquí. Esto aparece en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Recuerden que Dios le había hecho una promesa a Jacob en Betel, y Jacob hizo un voto al Señor. Les voy a leer la promesa del Señor primero, que fue cuando el Señor se le apareció a Jacob en un sueño. Y luego el voto que le hizo Jacob al Señor, que está en Génesis capítulo 28 del 20 a 21. Solo para recordarles. Versículo 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Este fue el sueño de Jacob. Versículo 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac.
La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Capítulo 28, versículos 20 a 21, dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Este fue el voto que le hizo Jacob al Señor. Aquí ya Jacob había llegado sano y salvo a la tierra de Canaán, pero no específicamente de vuelta a Betel o cerca de la casa de sus padres. Y de acuerdo al voto que hizo Jacob en el versículo 21 del Génesis 28, que acabo de leer, recuerden que él dijo, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, no solo al pisar la tierra de Canaán, sino volver a casa de sus padres. Recuerden que esto fue hace 20 años atrás, antes de él casarse y de llegar a la tierra de Labán. Aquí podemos notar el Jacob transformado después de su lucha con el Señor. El nombre que le da a ese altar refleja su crecimiento, su madurez espiritual, su fe en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, y es ahora el Dios de Jacob, porque él había cumplido su promesa, Dios había cumplido su promesa y lo había protegido. Jacob compró esa parcela de tierra para poder construir un altar al Señor y tener derecho legal sobre esas tierras. En el Antiguo Oriente, el uso abierto de la tierra podría ser cuestionado. Por eso una compra aseguraba una escritura indiscutible. Jacob se aseguró de que nadie pudiese impugnar su derecho de habitar allí. E inmediatamente, después de su compra, él construyó un altar al Señor, como dice en Génesis 33, versículo 20. ¿Y cómo lo llamó? Lo llamó El Elohe Israel. Esto sería propiedad legítima de Jacob, marcando el lugar como testigo público del Dios que mantiene el pacto, el Dios que mantiene sus promesas. Y como dije, así pasó con su abuelo Abraham, cuando adquirió la cueva de Macpelá en Génesis 23. Él se la compró a los hijos de Ed, de un etita, H-E-T. Él obtuvo el campo y la cueva que estaba ahí. Esto estaba frente a Mamre. Abraham pagó por eso 400 siclos, o sea, 4.56 kilos de plata. Se los voy a leer. En Génesis capítulo 23, versículo 19 dice, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora aquí en este capítulo vemos que Jacob compró estas tierras a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, o sea, 100 siclos, 1,140 gramos de plata.
Esto era bastante en aquella época. Y sería en un futuro un lugar donde enterrarían a la familia de Israel. Este acto demuestra el cambio de Jacob. Jacob salió de Harán, de Canaán, con solo su cayado. Esto aparece, lo pueden encontrar en Génesis capítulo 32, versículo 10. Mucho después, él luchó con el Señor antes de su encuentro con Esaú. Luchó con el Señor y regresa con riquezas, pagando 100 ciclos. Dios restaura las riquezas que Jacob ganó con Labán y ahora las usa para construir un altar al Señor. ¿Y por qué específicamente 100 ciclos? 100 es un número completo. 10 significa gracia, completo. 10 veces 10, la gracia del Señor. 100. En aquella época, 100 ciclos equivaldría a 3 o 4 años de salario para un pastor. 100 simboliza la integridad, provisión divina y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por ejemplo, Abraham tenía 100 años en el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, destacando la fidelidad aquí de Dios. Otro ejemplo puede ser la fe del centurión en Mateo capítulo 8, versículos 8 al 10. El centurión, que se refiere a un oficial romano a cargo de ¿cuántos soldados? 100 soldados, por eso se le llama centurión. Además, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25, así como hizo el rey David, Jacob no ofreció sacrificio sin costo alguno. Se los voy a leer. Versículo 24. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, 570 gramos, entre paréntesis, de plata. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Aquí David no iba a dar ninguna ofrenda al Señor sin sacrificio alguno, sin que le costara algo. Así que por eso él compró lo que necesitaba para su sacrificio, su holocausto y ofrendas al Señor. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, dice, pero el rey David dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Esto fue lo que dijo David. Miren el sacrificio de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. Esto destaca la importancia de la intención y la actitud en la adoración al Señor. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque vino de un lugar de fe y obediencia, mientras que la de Caín fue rechazada por Dios debido a la falta de sinceridad y espíritu adecuado. Abel trajo las mejores porciones de su rebaño, demostrando fe y obediencia, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra, pero carecía de la misma intención sincera, por lo que él fue rechazado por el Señor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, lo que indica que el corazón detrás del sacrificio importa más que el acto en sí. En cambio, él rechazó lo de Caín. A lo que quiero llegar es que el sacrificio al Señor debe ser con buena intención,
debe ser con todo tu corazón. Para finalizar, aquí en el versículo 20 dice, allí se levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. ¿Qué significa eso? El Elohe Israel. Significa Dios. Elohe, el Dios de Israel. Construyó un altar que los ayudó a recordar la fidelidad y la provisión de Dios. Aquí Jacob celebra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, su protección, su reconciliación con Esaú y todo eso. Celebremos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, guardándonos y proveyéndonos en cada paso del camino. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.